Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Volvemos a nuestro horario de vía pública en este día martes. Conocimos esta semana el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril. Ustedes saben que se conoce con 2 meses de desfase, son muchas las cifras que hay que calcular. Pero la cosa es que no fue una buena noticia, apenas 0,1%. El Banco Central, de hecho, rebajó también la expectativa de crecimiento para este año. Dice que va a estar entre el 1 y el 1,75%. Han bajado por cuarto año consecutivo las inversiones y ha aumentado también el nivel de endeudamiento de los hogares chilenos hasta un 66,6% respecto de los ingresos que tienen. Todas estas cifras económicas y con proyecciones a lo que podría ocurrir el próximo año, considerando además que en noviembre tenemos elecciones presidenciales, un eventual giro tanto político como económico, o la continuidad, y cuánto de los factores externos han afectado también a nuestra economía. Son temas que vamos a conversar con nuestros invitados. Usted participa, lo puede hacer respondiendo a nuestra pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24 horas, donde queremos saber si usted considera, por ejemplo, a propósito de la pregunta, cuánto cree que será el crecimiento económico este año. ¿Cercano a 1%, más bien cercano al 1,75%, que es el piso y techo que puso para este año el Instituto Emisor? También con el hashtag Vía Pública nos puede comentar en Twitter. Hay otros temas, por supuesto, también importantes que vamos a revisar en esta jornada, comenzando el horario prime en el canal de Noticias de Chile. En 24 horas, Vía Pública, los titulares. Un equipo de TVN sufrió un violento ataque en la Araucanía. Desconocidos dispararon perdigones en la zona de Temucuicui. El caso va a ser investigado por la Fiscalía como homicidio frustrado. Cerraron 3 pasos fronterizos en la región de Antofagasta por una intensa nevazón, lluvias que van a llegar de madrugada al norte del país. Suspenden clases en las comunas de Atacama y también Antofagasta. Y apoderados hicieron largas filas desde la madrugada para matricular a sus hijos en el Colegio Salesianos, en la Alameda. El Ministerio de Educación aseguró que esto va a cambiar con el nuevo sistema de inscripción de los colegios. Ya vamos a ir con esa historia increíble, en todo caso, porque además hicieron fila en la noche más helada que hemos tenido en el año. Pero vamos a comenzar con este homicidio frustrado contra un equipo de 24 horas, que es el delito que investiga la Fiscalía de la Araucanía tras un ataque de un grupo de encapuchados a un periodista y camarógrafo de la red Araucanía de TVN. Ambos trabajan en la cobertura de un atentado incendiario a una iglesia en la comunidad de Temucuicui, cuando fueron objeto de pedradas y disparos. El Ministerio del Interior va a presentar, de hecho, una querella. Oye, flaca, relájate. Oye. No, no puedo pasar, weón, estás con escopeta. Pero ¿y para allá dónde voy? Para la weá. Ahora de declararse un incendio según pastores mapuches de características intencionales en la iglesia del sector Temucuicui, en la zona rural de Ercilla. ¿Qué preguntamos? Oye, flaca, relájate. Oye. El equipo de prensa, integrado por un periodista y un camarógrafo a quienes les reservamos su identidad para no vulnerar la seguridad personal, ingresaron a la zona donde captaron lo ocurrido, sin ubicar a los pastores que nos habían convocado. ¿Con quién hablaron ahí? ¿Con nadie? No había nadie ahí en la iglesia. Pero por eso, pues, Hablamos por teléfono con la Asociación de Pastores Mapuche. Pero ellos supuestamente nos esperaban acá, pero no estaban. Pero, flaquita, ¿hay algún problema? ¿No quieren que grabemos? Entonces no, por eso, si tú no dices que no nomás. Pero pasaron igual. Es que por lo que preguntamos. Oye, De vuelta y a orillas del camino, una joven mujer iniciaría un incidente que pudo haber generado graves consecuencias. Baja la cámara. No, baja la cámara. No grabes, weón. Providencialmente, ambos profesionales lograron escapar ilesos a un ataque que ha motivado el inicio de inmediatas indagaciones de parte de la Fiscalía y el Lavocar. No podemos salir. La Bocar en este momento está periciando el jeep para ver si puede recuperar algún tipo de proyectil o levantar alguna otra evidencia. Y tengo entendido que el trabajo investigativo lo va a realizar también Carabineros según la instrucción que entregó el fiscal de turno. Se decidió iniciar una investigación, dada los antecedentes que tenemos hasta el momento y la gravedad del mismo. La investigación ha sido caratulada o catalogada como homicidio frustrado. La Fiscalía Local de Coyipulli está a cargo de esta investigación y se han encomendado las primeras diligencias al trabajo de Carabineros y al laboratorio de criminalística correspondiente.
Pasa rajado, pasa. No, no puedo pasar, weón, está con escopeta. Somos de prensa, de TVN, del sector del Pozo, nos están disparando con perdigones. El hecho no es nuevo en la zona, de que incluso el Colegio de Periodistas ha llamado la atención sobre los riesgos de los trabajadores de la prensa. Para nosotros es súper delicado, es tremendamente delicado porque van quedando opciones. O nos retiramos y dejamos un territorio absolutamente a la indefensión, nos retiramos como medios de comunicación y dejamos que ahí se haga y se deshaga, o deben ser las autoridades las que deben de repente tomar la situación y decir, saben que esto es un problema que ataca de fondo. O nos vamos a la raíz y apuntamos verdaderamente cuál es el problema. El ataque no es el primero que afecta a periodistas y camarógrafos en el marco del denominado conflicto mapuche, que sigue marcando con armas de fuego el día a día en la convulsionada zona rural de Temucuicui, en la comuna de Ercilla. No sé para dónde voy ahora, nos van a agarrar en cualquier parte, nos tienen bloqueados, weón. Episodio que será investigado entonces, hemos visto por la justicia. Estaremos, por supuesto, como canal muy pendientes y un abrazo a nuestros compañeros que ya hemos visto corrieron ese serio riesgo. A pesar del frío y del sueño, un centenar de padres se levantó por la educación de sus hijos. Hasta 15 horas esperaron algunos apoderados para un cupo para poder acceder al Colegio Salesianos, que se encuentra en la Alameda. El recinto, por segundo año, dejó de lado las pruebas de selección y decidió abrir sus postulaciones de manera libre, pero por orden de llegada. Y la pregunta es si esto es un adelanto de la ley de inclusión que va a comenzar a regir el 2018 en los colegios capitalinos y si el método es el adecuado. Esto no tiene nombre de repente. Estamos aquí desde las 7:30 de la tarde. ¿Vale la pena el esfuerzo? Yo pienso que sí, por algo estamos acá. Sacrificarme nomás para que pueda estudiar. Hay que sacarse el sombrero por estos padres y madres. No importa el frío, tampoco el sueño. 8, 10 y hasta 15 horas esperaron al menos unos 300 apoderados. Todo para conseguir un cupo en el Colegio Salesianos de la Alameda. Braseros, frazadas, termos y un café, ¿por qué no? Así se combatían los 0 grados de anoche. ¿Cómo se organizaron acá para traer esta frazada de polar? No, esto no es polar, esto es de... Estamos tan organizados como anoche. Anoche ya teníamos un campamento prácticamente. La solidaridad afloró y es que el anhelo era común, una mejor educación para sus hijos. ¿Y por qué este colegio por sobre otros? La referencia, el prestigio. ¿Es un colegio pagable para el presupuesto de tu familia? Sí, 100%. Es que en relación precio-calidad, sí. Es un colegio particular subvencionado. La mensualidad varía entre los 50 y 60 mil pesos. Los resultados de la prueba SIMSE lo ubicaron muy por sobre otros colegios del mismo grupo socioeconómico. Aquí hay padres de Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Maipú, Conchalí, entre otras comunas. El sueño de nosotros de que el Nicolás y el Gabriel y la Sofía, que es chiquitita, que estén en un colegio bueno, que tengan una buena educación. Para eso se esfuerza Claudio, para eso trabaja Magdalena. Ambos tienen esta masandería en Conchalí. Yo hago el pan. ¿Tú? Yo vendo. ¿Y tú? Come. Es un sacrificado negocio para esta luchadora familia de clase media que ven al Colegio Salesianos como un camino pavimentado hacia la movilidad social. Este año intentan postular al segundo de sus hijos. Si yo, obviamente siempre dicen júntate con alguien mejor. Ahí como hay excelencia y hay jóvenes que realmente tienen tienen algo bueno, yo puedo contagiarme de eso. Por ejemplo, que nosotros no podríamos pagar un colegio particular que dé una enseñanza tan buena como la que da el Salesiano. Y es algo que nosotros sí podemos pagar como clase media. Ya veremos cómo les va. Gracias. Por favor, con el número en la mano. A las 8 de la mañana por fin comenzó a correr la fila. ¿Y por qué había fila? Porque este colegio, de forma anticipada a lo que exige la ley, abrió su admisión sin prueba de selección. Todos pudieron inscribirse, tal como sucederá en todos los colegios municipales y subvencionados de la región metropolitana desde el 2018. Aquí no se optó por el sistema de tómbola, sino que por el orden de llegada, y justo calzó con una mañana de 0 grados en Santiago. O sea, nosotros queremos darle la mayor dignidad a las personas y ese es nuestro sentido y por eso lo estábamos esperando a determinada hora. Pero no podemos hacernos responsables si la gente llega a las 4 de la mañana. Hay muchas cosas que no deberían ser, pero en el sistema que estamos actualmente no podemos optar por otra cosa. Quisimos consultarle a un experto,
¿Hay una mejor forma de inscribir cupos para evitar estas largas filas? Frente a una mayor demanda de las familias, lo más justo es justamente utilizar mecanismos aleatorios. Eso, por cierto, evita el hecho de que las familias sean expuestas a situaciones que también denotan cierta injusticia, como puede ser el realizar una fila o el orden de llegada, que finalmente no es igualitario para todas las personas, pero no todas tienen las mismas condiciones para haber llegado, ¿verdad? Según el Ministerio de Educación, este último método será el que regirá desde el próximo año con el nuevo sistema de admisión escolar. Las filas ya no deberían existir, aseguran. Las familias pueden postular por internet, todos son iguales, todos los niños para un establecimiento tienen la misma condición. Claramente en el Colegio Salesianos tendrán que sacar lecciones. Hubo más postulantes que vacantes. Algunos tendrán que buscar otro colegio. ¿Cómo le fue a Magdalena y a Claudio? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Yo sé que fue mucha la espera. Bien. ¿Fue bien? ¿Feliz? Feliz. Se van con sonrisas, pese a haber llegado a las 3 de la mañana. La masandería seguirá dando frutos como hasta ahora, pero con un segundo hijo en este colegio, el camino se ve bien, con más oportunidades. Claro, uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo mira medio vacío, uno dice, ¿por qué no buscaron un sistema que fuera mejor? Buscar una planilla Excel que se hubiesen anotando y luego hacer un sorteo a partir de todos los que se anotaron y no tener que haber pasado toda la noche durante esta jornada que fue tan helada, ¿no? Pero bueno, miremos un poco el vaso medio lleno. Eran en total 238 vacantes para postular a séptimo básico y primero medio. El año pasado se habían abierto también vacantes para este establecimiento, que además tiene muy buenos resultados CIMSE y también PSU, y además es un colegio particular subvencionado. Hoy día, digamos que el copago es cerca de 62.000 pesos, 61.500 pesos por ahí, pero como va a incorporarse la gratuidad, va a dejar entonces de tener este copago y por lo tanto pasa a ser un colegio en la práctica gratuito. El año pasado hubo personas que efectivamente llevaron a sus hijos a ese colegio que tiene todas estas características, pero no se había generado lo que se vivió este año, donde muchas más personas que finalmente las vacantes disponibles finalmente querían ingresar a sus hijos al colegio. Y como no había un sistema disponible, entonces ellos establecieron que fuera por orden de llegada. Establecieron incluso en la entrega unos números, en fin, pero orden de llegada al fin de cuentas. ¿Se les puede cuestionar desde el Ministerio de Educación? Sí, se les puede cuestionar, pero hay que decir que el Ministerio de Educación también tiene un sistema de postulación centralizada que ya puso en marcha en Magallanes, que luego va a implementar, entiendo, en otras 4 regiones, hasta que en un año más esté funcionando en todo el país. El mismo Ministerio de Educación podría acelerar ese proceso, visto que hay interés en algunos colegios en que efectivamente no sean los establecimientos los que elijan a los alumnos, sino que los alumnos son los apoderados, si se quiere, al colegio, que es lo que ha ocurrido en este caso. Lamentable por estas 15, casi 16 horas de espera, pero uno esperaría que en la práctica esto quedara resuelto de otra forma. El tema no tiene que ver, sin embargo, con una cuestión de formas, porque uno se podría evitar el frío esperando en la casa. El tema tiene que ver con una cuestión de fondo, porque así como es aleatorio el que llegó primero, a lo mejor alguien le filtró la información a uno, da lo mismo, pero el que llegó primero queda con más posibilidades de que el que llegó último a la fila. ¿Qué pasa cuando se inscriban en la plataforma de una manera centralizada y se haga por sorteo? Digamos que la lógica es la misma. Al que tuvo la suerte de llegar primero es el que tuvo la suerte de salir sorteado en esa tómbola. ¿Cómo se corrige este problema? Bueno, que haya más colegios como este en los que los alumnos y los apoderados quieran estudiar por los buenos resultados que tienen y, entre otras cosas, además, porque se puede acceder a la gratuidad. A propósito de lo helado que estuvo, muchos muy abrigados y con mucho frío, amanecieron los santiaguinos este martes 6 de junio, día en que se registró la temperatura más baja en lo que va del año. Los termómetros se congelaron y van a seguir así, además, ojo, durante el fin de semana. Abrigado hasta las orejas, parabrisas escarchados, al igual que el pasto, braseros prendidos y mucho, pero mucho frío. Súper escarchado, harto frío. Ay, horrendo, horrendo. Este martes 6 de junio se registró la temperatura más baja en lo que va del año. En la región metropolitana, el termómetro marcó... La temperatura mínima en Quinta Normal fue de menos 0.7 a las 6:45 de la mañana, en tanto que en Pudahuel, menos 3 grados a las 06:20 de la mañana. Incluso en Lampa, la mínima llegó casi a los 4 grados bajo cero. Y prepárese porque las bajas temperaturas se van a repetir el fin de semana. Temperaturas mínimas nuevamente van a bordear los 0 grados el día viernes, 0 grados, lo mismo que el día sábado, en tanto que el día domingo vamos a estar en torno a 1 grado. Sí, ando bien abrigadita. Tremendo. ¿Sí? Sí, estoy. Mire. ¿A qué hora salió de casa? A las 8:15. Muy helado, muy helado. Sí, de hecho trajimos el termito con agüita caliente y hemos tomado 2 veces tecito.
Pero el frío no será el único invitado durante estos días. La lluvia se dejará caer prácticamente en todo el territorio nacional. O sea, si hablamos en términos generales de tiempo, es muy probable que gran parte de Chile esté con precipitaciones entre martes y miércoles. Parques y jardines escarchados, la primera postal blanca del año en la ciudad. Un frío que incluso puede mantener una pista de patinaje sobre hielo al aire libre en plena comuna de Las Condes. El 2016 fue uno de los años más cálidos de la última década, un otoño que será distinto este año 2017, uno que viene bastante helado, con temperaturas bajo cero y con mínimas que se están haciendo sentir prácticamente en todo el territorio nacional. Bueno, a propósito del clima, 3 pasos fronterizos de la región de Antofagasta debieron ser cerrados temporalmente por las intensas nevazones que están afectando a la región. Se trata de los pasos Jama e Hito Cajón, además de Sico. La cantidad de nieve, el hielo y la calzada y el viento blanco ha hecho nula la visibilidad de la zona cordillerana. Durante este martes, la ruta 27CH, en la que se encuentran Jama e Hito Cajón, se mantendrá cerrada. La condición de Sico es la más crítica porque se reporta mayor cantidad de nieve y desde el kilómetro 235 de esta ruta debieron retroceder las máquinas. Además, no se va a habilitar hasta antes del domingo debido al pronóstico de los próximos días. Meteorología anunció que el momento más fuerte de este frente será entre el día miércoles y también el jueves. También, producto de las intensas lluvias que se proyectan, las autoridades decidieron suspender las clases la tarde de hoy martes y todo el miércoles en la región de Atacama. La Seremi de Educación anunció esta medida luego de la declaración de alerta amarilla por precipitaciones moderadas a fuertes en la zona. Los establecimientos educacionales van a funcionar hasta las 14 horas de este martes, ahí funcionaron, mientras que para el día miércoles la medida va a regir durante todo el día y para los niveles educacionales. La decisión fue adoptada para resguardar la seguridad en el traslado de las familias y de los estudiantes y para facilitar la habilitación de posibles albergues. En tanto, se anunció también que el miércoles se suspenden las clases, como decíamos, en la capital regional de Antofagasta, Calama, San Pedro y Taltal. Muchos le hicieron caso, pero hoy se deben estar arrepintiendo. Hace casi un año, el movimiento No Más AFP recomendó a los trabajadores mover sus ahorros al Fondo E. ¿Cómo les fue a esa propuesta? Bueno, las cifras hablan por sí solas. Masivas marchas, una consigna y una recomendación. No Más AFP se transformó en una voz y el llamado en julio pasado fue a mover los ahorros al Fondo E. Sin embargo, entre esa fecha y mayo de este año los números son categóricos. El Fondo A rentó casi un 14%, mientras el E solo un 3,9%. Sí, yo lo seguí, me cambié al Fondo E. Pero con los resultados a la vista, ahora me voy a volver al Fondo A. Según la Asociación de AFP, si un trabajador tenía 20 millones en su cuenta individual en el Fondo A y siguió la recomendación y los movió al E en julio del 2016, dejó de ganar, escuche bien, 2 millones de pesos. Muchos de estos cambios se hicieron con una motivación distinta a la previsional. Lamentablemente, este llamado lo que hizo es particularmente perjudicar a los propios trabajadores que hicieron caso a ese movimiento. Luis Mesina es el vocero de No Más AFP y fue además el promotor de un cambio masivo de fondos para desestabilizar el sistema. Casi un año después, los números no lo acompañan. Este sistema está fundado sobre la más absoluta especulación y efectivamente el Fondo E tuvo una rentabilidad menor. Con la asunción de Trump en Estados Unidos, lo que está pasando es que los especuladores están cambiando los fondos invertidos en renta fija a renta variable, pero eso es transitorio. En total, 933.000 chilenos cambiaron sus ahorros al Fondo E durante el 2016, resultados que complican a muchos y a otros no tanto. Yo asumo la pérdida y sigo estando de acuerdo con el movimiento No Más AFP. Es parte de lo que uno a veces tiene que perder para en el futuro yo o mis descendientes puedan ganar. Más o menos riesgo, más o menos rentabilidad, un sistema que a ratos se vuelve complejo, pero el consejo es uno solo, mirar la inversión a largo plazo. El Fondo A es riesgoso si yo pongo plata en el Fondo A para salir de vacaciones en el verano. Pero el Fondo A no es riesgoso si yo esa plata recién le puedo dar un uso en 10 o más años. Datos que reafirman la importancia de preocuparse hoy de la futura jubilación. En calidad de testigo, declaró esta tarde el ex vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril y director de Empresas Carosi, Juan José Yugani.
en la investigación por el supuesto espionaje. La diligencia duró más de 2 horas y se realizó en la Fiscalía de Las Condes. Recordemos que fue en las oficinas de Yugani, en el Carosi, donde se encontraron micrófonos en esta supuesta trama de espionaje contra la SOFOFA. Él fue el que alertó, de hecho, a la Sociedad de Fomento Fabril. A la salida, el Ejecutivo dejó confiar en la investigación y aseguró que entregó toda la información que le pidieron. Yugani se refirió a las distintas versiones que han circulado en torno a este caso, como la difundida por el precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien en Canal 13 mencionó supuestos problemas de pareja como la motivación de estas escuchas. Revisemos lo que dijo Yugani. Aquí hay un delito grave, que es lo que le planteamos a la Fiscalía, y por eso le pedimos que de verdad hagan una investigación a fondo y no se dé pie a toda esta teoría absolutamente absurdas como la que han salido, sino que de verdad se vaya al fondo del asunto y se investigue de tal manera de poder tener un resultado. Graves incidentes se han registrado en la estación Tobalaba del Metro de Santiago luego de que pasajeros del ferrocarril subterráneo intentaran atacar a un guardia a quien acusan de agredir a 2 adolescentes. Joaquín Aravena tiene detalles. Joaquín. Así es, muy buenas noches. Una situación bastante compleja que se registró en plena hora punta en el sector de Metro Tobalaba, combinación línea 4, dirección comuna de Puente Alto. Algo que se habría desencadenado, como decíamos, a partir de la evasión aparente de una menor de edad de su pasaje, situación advertida por un guardia, un funcionario de Metro, quien habría apartado a este joven y llevado posteriormente a una oficina para notificar de esta situación a Carabineros, y ahí se habría generado un gran desorden. ¿Por qué? Porque algunas personas acusaron una agresión por parte de este guardia hacia este menor de edad, produciéndose prácticamente un intento de linchamiento hacia este funcionario entonces del tren subterráneo, una situación que generó bastante preocupación, que fue graficada de modo de video a través de las redes sociales, a través de Twitter, generando gran alboroto, a tal nivel que tuvo que concurrir hasta este sector personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, también dotación de la 19 Comisaría de Providencia. Hasta esta hora no hay mucha claridad sobre lo ocurrido. Lo cierto es que el guardia se encuentra en buena condición, ya que posteriormente Carabineros pudo calmar los ánimos y también detener, o al menos llevar y ver las situaciones de un joven que fue trasladado hasta la 19 Comisaría de Providencia. Se presume que podría ser el autor de quien inició todos estos alborotos, alteró los ánimos al interior del tren subterráneo. Hay una declaración de Metro emanada también en horas de esta noche que dice que el guardia se encuentra en buena condición, que él nunca habría empleado ningún tipo de violencia hacia este menor, que eso no sería tal como acusa esta persona, que en este minuto se encuentra detenida, como decíamos, en la unidad policial de la comuna de Providencia. Pasemos a ver algunas declaraciones de Carabineros, algunos testigos también de toda esta situación que se generó en plena hora punta en el Metro de Santiago. Un guardia agarró a un joven menor de edad y lo agarró violentamente y lo fue y lo agredió de golpe de puño, ¿ya? El joven se defendió con sus manos al verse agredido y él sacó la luma, le empezó a dar, llamó a más guardias que lo apoyaron, lo bajaron desde el segundo piso, le siguieron golpeando, donde está mi espalda lo golpearon entre 5 o 6 guardias. Inmediatamente las personas comenzaron a acercarse hasta una oficina donde trataron de agredir, por supuesto, a los vigilantes, y en ese momento lo que trató de hacer Carabineros fue resguardar la seguridad del vigilante y del personal de Metro. En este momento hay muchas personas que están en la estación esperando que aún salgan los vigilantes cuando los vigilantes ya están detenidos. Importante recalcar entonces lo que dice Metro por su lado a través de este comunicado. No habría mayor lesión en lo que refiere al personal de Metro, a este guardia en cuestión. Por lo tanto, es una situación que se está investigando. Sí habría algunos funcionarios de Carabineros, alrededor de 4, que habrían terminado con algún tipo de golpe, de lesiones. Eso se está corroborando todavía. De alguna forma todavía está este procedimiento en desarrollo y hay que ver en qué condición queda también el único detenido hasta este minuto, este joven acusado de alterar los ánimos, de inventar prácticamente que este guardia habría agredido a este menor de edad. Es algo que al menos Metro lo niega. Hay una investigación de todas formas de por medio que tendrá que decir y que tendrá que dilucidar toda esta situación. Gracias, Joaquín, que estés bien, buenas noches.
Seguimos avanzando. La Comisión de Salud del Senado despachó el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. La iniciativa no contempla la objeción de conciencia institucional, lo que despertó el reclamo de la Universidad Católica. Su rector incluso anunció que se va a derivar a pacientes de su centro de salud, pues sus médicos se abstendrán de realizar este tipo de procedimientos. Tras casi 2 años y medio de discusión en el Congreso, el gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales, un proyecto polémico que sigue afinando sus últimos detalles, entre ellos aquellos que tienen que ver con la denominada objeción de conciencia, es decir, la capacidad del médico de decidir si quiere o no liderar esta intervención de acuerdo a sus creencias, objeción a la que podrá optar el médico, pero no una institución como entidad. A mí me parece un error no reconocer el ideario institucional más que una objeción institucional, y me parece también un error que no se reconozca la posibilidad de que otros miembros del equipo de salud manifiesten esta objeción. Recintos de salud dependientes de la Universidad Católica que, según Sánchez, no realizarán interrupciones de embarazo de ningún tipo, pues esta práctica es contradictoria con los valores de la institución y para ello ya determinaron qué harán con las eventuales pacientes. Si no hay riesgo vital, la derivación, y estableceremos convenios con los centros estatales que quedan muy cerca de nuestra institución. Planteamiento que no fue aceptado desde el Ministerio de Salud. La ley en sí no tiene considerado una objeción de conciencia institucional, lo que tiene considerado es la individual para el médico tratante, que podría abstraerse de tomar una decisión siempre y cuando esto lo formulara antes, por anticipación, al director del establecimiento. Y que fue visto con matices desde el Congreso. Para el mundo conservador, las instituciones tienen más conciencia que las personas y tendrán que responsabilizarse absolutamente y totalmente de que esa mujer pueda cumplir con su derecho. Acá no hay dobles discursos, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional para, en definitiva, velar por la objeción de conciencia y por el ideario institucional. Polémica objeción de conciencia individual que además tendrá límites, por ejemplo, cuando esté en peligro la vida de la madre, cuando no existan servicios médicos cercanos o cuando el plazo legal para concretarlo esté al límite. Con este debate nos vamos a la primera pausa de esta noche en Vía Pública. La pregunta a propósito de lo que vamos a conversar más adelante con invitados economistas para discutir sobre la realidad de nuestro país. El Banco Central entregó su informe y rebajó la proyección de crecimiento para este año. ¿Cuánto cree usted que finalmente va a ser el crecimiento del 2017? ¿Cercano a 1% o cercano al 1,75%? 1% es el piso que fijó el Banco Central, 1,75% es el techo. ¿Por dónde cree usted que va a andar? Por lo tanto, ahí nos puede responder, también nos puede comentar con el hashtag Vía Pública. Vamos a analizar esto, pero también otros elementos económicos que están bien interesantes y que están marcando la pauta este 2017 aquí en Chile y en el mundo. Pausa, estamos de vuelta de inmediato con ustedes. Esperemos. La policía británica dio a conocer el nombre del tercer atacante que perpetró el atentado en Londres del sábado pasado, a pocas horas de que la policía británica difundiera también los nombres y fotos de los otros 2 terroristas. Las autoridades identificaron al tercer hombre responsable del ataque como Youssef Sagba, de 22 años, un italiano de ascendencia marroquí. Los otros 2 hombres son Kuram Shazad, de 27 años, nacido en Pakistán y conocido por sus posturas extremistas, y Rashid Redouane, de 30 años, quien afirmaba ser libio marroquí. Los 3 fueron abatidos la misma noche del ataque. Durante la tarde del lunes, las autoridades británicas dejaron en libertad y sin cargos a 10 personas que seguían detenidas en el marco de esta investigación. Los sujetos atropellaron a varias personas con una van en el famoso puente de Londres y luego se bajaron del vehículo y comenzaron a buscar víctimas para acuchillarlas. El saldo hasta el momento es de 7 muertos y 48 heridos. En nuestra Latinoamérica, el presidente de Brasil, Michel Temer, se enfrenta a partir de este martes al reinicio del juicio en el Tribunal Superior Electoral, que podría terminar con su destitución. Un proceso que hasta hace poco parecía que no daría mayores resultados, recuperó su importancia luego de que el pasado 17 de mayo saliera a la luz una grabación en la que Temer parece dar su consentimiento para continuar pagando sobornos al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ahora encarcelado. El escándalo disparó los pedidos de renuncia y de juicio político en su contra. Los 7 jueces de la Corte buscarán determinar si durante la campaña que terminó con la elección en 2014 de la ahora destituida presidenta Dilma Rousseff hubo abusos de poder y financiamiento ilegal procedente de la compañía Petrobras.
Y la selección chilena arribó a Moscú este martes. El seleccionador nacional Juan Antonio Pizzi se refirió a la situación que vivió Eugenio Mena antes del viaje, la próxima incorporación de Alexis Sánchez y cómo ya se prepara el duelo ante Rusia para el próximo viernes. Atención máxima, la seguridad en Rusia es un tema relevante. No dejan al azar ningún detalle, saben que esta Copa Confederaciones es la prueba de fuego de los rusos para el Mundial del año 2018. Si hasta las fuerzas especiales fueron destinadas al arribo de la Roja a Moscú. No podéis grabar sus caras. De manera rotunda advirtieron que no se podía grabar ningún rostro de estos agentes. Mientras esto sucedía, llegó Chile. Llegaba Chile al aeropuerto de Moscú. Cerca de las 14:15 horas en Rusia y la Roja arribaba, primera delegación en decir presente, en territorio moscovita. El primero de 3 contingentes con integrantes del plantel que orgullosos representarán a Chile en la Copa Confederaciones 2017. Juan Antonio Pizzi y Claudio Bravo venían en esta avanzada y no era coincidencia, ambos tenían que hablar con los medios al arribo. Venimos con una ilusión enorme, creo que la misma que llevamos siempre a cada lugar y esperemos que salga todo bien. Bueno, más que sentirnos favoritos, nos sentimos respetados, nos sentimos muy bien en relación a otros torneos que nos ha tocado disputar. Estamos contentos, cansados del viaje bastante largo, pero ilusionados y bueno, tratando de ir metiéndonos poco a poco en lo que es la Copa Confederación. Por la tarde y casi de manera simultánea lo hicieron las otras 2 partes del plantel. El más esperado era Eugenio Mena, defensa envuelto en el episodio en la Ruta 68, con exceso de velocidad y alcohol en el cuerpo incluido. Silente y sin mirar a nadie arribó a Rusia. El que salió a responder por este tema fue el técnico Pizzi. Antonio, el tema de Eugenio Mena se lo tengo que preguntar. ¿Fue tema para usted? ¿Conversó con él? Sí, hemos hablado, lógicamente yo estoy al tanto de toda la situación. Nuestra visión sobre estos aspectos está muy clara. Creo que todos debemos responder por nuestras acciones. Después de evaluar y tener toda la información, nosotros decidimos no modificar nada. Este es Alexander. Su teléfono no paraba de sonar, claro. Su misión era esperar a Gary Medel y llevarlo al hotel. El defensa fue el último chileno en llegar, pero salió y no vio al ruso. Gary ya estaba fuera y en ese momento el apodado Sacha partió raudo a buscarlo. Cuando lo vio se excusó, cosa que poco le importó al Pitbull, que mostró toda su molestia. No quiso que le llevara la maleta, menos regaló alguna palabra a los medios. El Pitbull y sus compañeros por la tarde realizaron un poco de gimnasio en el hotel, inmerso en una ciudad que encanta por su historia y belleza. La última selección chilena que había estado en Rusia fue en 1973, en el mes de septiembre. Ese era otro Moscú, otra Rusia, y eso queda de manifiesto aquí, en el Paseo Arbat. Aquí se puede apreciar la Rusia antigua mezclada con íconos de la cultura occidental, una ciudad con casi 13 millones de habitantes, que en los últimos años ha apostado por ser un centro turístico con grandes atracciones. Este es el primer paseo peatonal de la historia de esta urbe. Tiene casi 1 kilómetro de longitud y hay que destinar a lo menos 1 hora para disfrutar de su cultura y entretención. Rusia, de a poco, muy de a poco se comienza a empapar de esta Copa Confederaciones, que es la prueba de fuego para la Copa del Mundo del próximo año. Con grandes medidas de seguridad, la selección chilena ya está en Moscú y este miércoles ya entrenará en cancha por primera vez. Bien, ya le hemos dado un vistazo a prácticamente lo más importante de la actualidad del día. Nos queda la economía, sin embargo, es de lo que vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Por ahí Viva la fuerza interior de tus niños con Bion 3 Mini. Bien, tuvimos informe de política monetaria, tuvimos IMASEC, esta semana ha marcado la pauta de la economía, vamos a retomarla en nuestro Vía Pública de hoy, lo vamos a hacer con distintos invitados para poder conversar y entender un poquitito en qué escenario estamos parados. María José Becerra, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Central, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Está con nosotros Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, gracias Alejandro por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios, gracias Cristian por estar aquí, bienvenido. Gracias, buenas noches. buenas Y Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado, buenas noches. Buenas noches. Alejandro, partamos un poquitito por el IMASEC, tuvimos un IMASEC de 0,1% en el mes de abril, si uno lo empieza a mirar, entiendo que es el peor dato que tuvimos desde el 2009, que además estábamos en medio de la crisis subprime, donde hubo una contracción de un poquito más de un 3%. ¿Qué explica este IMASEC tan bajo de 0,1%? Bueno, hay 2 factores fundamentales. Uno que se levantó con bastante fuerza
en todos los reportes que yo vi, y ciertamente las autoridades lo destacaron, que son 3 días hábiles menos, ¿no es cierto? En la profesión hay una especie de consenso que al menos cada día hábil es 0,5 menos de IMASEC por mes. 3 es 1,5. Uno además era irrenunciable, que era el del censo, ¿no? Sí, el censo también influyó. Claro. Y ese es más potente además, porque es irrenunciable. Así es. Pero yo tengo la sensación de que esta debilidad de la economía no tiene que ver solo con factores estadísticos. Hemos conversado varias veces en este mismo programa que hay una cuestión de desaceleración en la economía que se viene haciendo crónico, y el Banco Central acaba de ratificar que ajusta su proyección a una caída de prácticamente 1% durante este año en la inversión. No vamos a hablar de la productividad porque ya esa batalla por el momento está perdida, ¿no? La productividad de la economía es cero o negativa. Por lo tanto, hay factores, yo diría, crónicos a esta altura de una enfermedad que se llama desaceleración y que nos está llevando realmente a niveles muy bajos de crecimiento. Ahora, parte de este IMASEC, decían los expertos, se explicaba por esta caída del IMASEC minero, o el indicador minero, pero que de alguna manera mínimamente la compensaba el no minero. ¿Cuánto, digamos, lo lograban netear finalmente? Bueno, el IMASEC no minero es un porcentaje importante del PIB. Básicamente el minero es un 20% en términos directos. Pero tuvo una caída de un 4% y entiendo que el otro era de 0,4 el aumento, ¿no? Exacto, entonces claro. Ambos compensan y terminamos con el 0,1 del IMASEC del mes de abril. Ya, por lo tanto, de alguna manera nos ayudó. ¿Y cuánto el mercado tenía internalizado que teníamos que tener 3 días menos? Por lo menos 2, porque el del censo uno podría haber dicho, ok, a lo mejor a algunos se le pasó en el calendario. Veo difícil, pero... A ver, yo creo que el mercado tenía internalizado parte de los días hábiles y también quizá una visión un poco más optimista respecto del desempeño del resto de la economía. Y también de que la desaceleración o el paro en la minera escondida no iba a rebalsar hacia al segundo trimestre. Y eso es algo que sí ocurrió. Entonces esas dos cosas creo que contribuyeron. Déjame preguntarte, ¿tú crees que el crecimiento del año va a estar en orden a cuánto? Mira, yo me atrevería a pensar que vienen sorpresas por el lado del crecimiento en lo que queda, especialmente la segunda mitad. Sorpresas no necesariamente favorables. Ya. Yo creo que favorables. Creo que están todas las condiciones, tanto internas como externas, para que, y de hecho el Banco Central, si bien bajó su proyección para este año, la parte alta de su proyección la ajustó en 25 puntos base a la baja, pero también hay que notar que hacia el próximo año la proyección subió. Tanto el tramo bajo como el alto de su rango de proyección. Ya, ahora, porque sí, Sergio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había dicho que marzo iba a ser el último tropezón. Y parece que como que fue el tropezón con el tropezón del mes siguiente. ¿Cómo se entiende? Que la autoridad económica considerara que marzo iba a ser el último tropezón y tenemos un mes de abril tan malo. A ver, yo creo que de partida el dato fue malo y no fue esperado por el grueso del mercado en esa cifra, digamos. Pero ¿y el mercado estaba esperando como cuánto más o menos? 0,7 más o menos, 0,8 por ahí. Ahora, los datos que conocimos algunos días antes, que eran de manufacturas cayendo 7%, ventas cayendo más o menos 0,3%, anticipaban, y de hecho nosotros estábamos más bien en esa línea, un IMASEC en torno a 0 o 0,1. Y en general el mercado se estuvo moviendo después de conocer estas dos cifras sectoriales hacia niveles en torno a lo que finalmente resultó. Ahora, yo creo que los días hábiles, como se ha comentado, digamos, es un factor relevante. Sin embargo, coincido con la idea, digamos, de que la economía claramente sigue marcando, digamos, una fuerte debilidad. Efectivamente, podría esperarse, digamos, algún repunte hacia la segunda parte de este año, pero, y el Banco Central lo plantea, digamos, en su informe de política monetaria, condicionado a que las confianzas mejoren. Yo creo que ese es el supuesto central para poder explicar o tal vez, digamos, esperar, digamos, alguna mejora en la actividad de la segunda parte del año. Y necesariamente eso cruza el ámbito político, digamos. Yo creo que los focos del próximo gobierno en crecimiento e inversión podrían generar mejoras en expectativas y eso podría también entonces llevar a una mejora en la actividad, el dinamismo de la economía hacia la segunda parte de este año. Ahora, me imagino que de alguna manera María José incide en el recorte que hace el Banco Central de la proyección, que tampoco es un gran recorte, pero igual el recorte, teníamos proyección de entre 1 y 2, pues quedamos entre 1 y 1,75%. De alguna manera también cuando uno empieza a mirar algunas cifras, como por ejemplo la baja que es de 1,1% en la estimación de formación bruta de capital fijo, la inversión en la práctica, que si uno lo mira en términos anualizados, tiene una disminución, menos 0,9 si no me falla la memoria. Porque pucha que son hartos números y ustedes lo manejan mucho mejor que yo, pero ya llevamos 4 años
Entonces tenemos un problema que además justo coincide con esta misma administración. Esto es un factor que muchos consideran que se está volviendo a estas alturas casi estructural. ¿Cómo habría que interpretar ese elemento en particular, el de la disminución que estamos teniendo en la inversión, que es fundamentalmente uno de los temas que más preocupa, ¿no? Es que efectivamente, como lo dices tú bien, es un tema estructural. Cuando uno analiza estos cambios del corto plazo y uno dice, ok, la perspectiva del Banco Central, del Ministerio de Hacienda es 0,1, 0,2, ok, pero acá lo que hay que analizar la gran data. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los cambios de largo plazo y cuáles han sido los modelos de desarrollo que basan el crecimiento de la inversión? Hay que recordar, por ejemplo, que de nuestro PIB, el aporte del consumo un 60%, la inversión es alrededor de un 20-21%, y el gasto del gobierno es uno de los gastos de gobierno más bajos de todo el mundo. O sea, si uno compara, por ejemplo, con Estados Unidos, el gasto de gobierno en Estados Unidos es alrededor de un 15%, y en Chile estamos teniendo alrededor de un 12% de un gobierno que hoy día está garantizando derechos sociales. Entonces, tiene una fuerte presión ahí. ¿A qué es lo que voy? Que efectivamente en este modelo donde los chilenos deberíamos pensar todo, cuáles son los componentes, cómo nosotros queremos desarrollarnos, el factor inversión es muy importante, y cuando uno se concentra en el factor inversión y uno lo desglosa, y cuando uno concibe que la mitad de la inversión en Chile es hacia las mineras, el resto, el 25%, de infraestructura, y el resto, alguien me ayude, creo que es a energía, perdón, me equivoqué. Manufactura. Uno está definiendo una composición de esa inversión. Entonces, cuando uno dice, la inversión ha bajado los últimos 4 años, por cierto que sí. ¿Por qué? Porque Chile es una economía súper abierta, inversiones que se generan en largo plazo. Una inversión minera no es como comprarse un auto, y por tanto va a afectar, pero no va a afectar por la composición política, sino que va a afectar por una composición de inversión. Ahora, tenemos ahí un problema entonces adicional, porque efectivamente uno desglosa la presentación que hizo Mario Marcel, el presidente del Banco Central, ante la Comisión de Hacienda del Senado, y él dice que este ajuste responde, entre otras cosas, a esta actividad minera que cayó más de lo esperado en los primeros meses del año, pero que tiene además como un componente adicional de que su recuperación ha sido más lenta de lo que también inicialmente se esperaba. O sea, tenemos ahí un fenómeno que es relevante también, sumado a lo que dice María José. Mira, Juan Manuel, yo no estoy de acuerdo con tu diagnóstico, con todo cariño te lo digo. Yo creo que aquí en Chile tenemos un problema realmente muy grande con la trayectoria de crecimiento. Porque yo he seguido el proceso de, por lo menos en estas últimas cifras de los últimos 4 años. Y lo que tenemos en la economía son trayectorias, y las trayectorias son como la onda en el espacio. Y la trayectoria que yo observé primero fue que nos acercamos al 2,5, después nos fuimos al 2%, después nos fuimos al 1,5, y ahora yo veo que la economía se está empinando a una cifra cercana al 1%. Yo tampoco no creo que se vea la recuperación muy rápida. Hemos visto anuncios reiterados. Nos anunciaron brotes verdes, no llegaron. Nos anunciaron aires primaverales, no llegaron, ¿no es cierto? Y ahora hay como la esperanza que el segundo semestre. Yo creo que esto está jugado y esto está impactado fuertemente por las expectativas. Yo creo que las empresas no están invirtiendo y los consumidores tienen desconfianza también. Si todos los índices que miden esto lo están mostrando. Por lo tanto, yo creo que es la hora clave de las elecciones. El país en noviembre va a tener la posibilidad de decidir qué tipo de modelo quiere. Y por lo tanto, ahí vamos a ver la verdad. Y yo creo que a partir de eso el Banco Central ha cambiado su expectativa de crecimiento del próximo año, lo ha mejorado en una cifra central, lo que se conoce como el producto tendencial, que es el producto mediano plazo. Esto que estamos viendo, el corto plazo, el ciclo económico, básicamente el ciclo a la baja. Pero el mediano plazo es lo que importa para poco por lo que decías tú recién, María José. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Sería bastante complejo que el Banco Central estuviera cambiando sus expectativas dado los ciclos económicos. Estaríamos violando la independencia del Banco Central. Eso como un punto. Y cuando yo me refiero al desarrollo de cuál es la economía política, cada gobierno y cada ciclo político tiene una política económica y una economía política detrás. Para hablar sobre trayectorias de crecimiento, cuando uno hace el análisis agregado de ciclos económicos, por ejemplo, si uno analiza el 73 al 90, la tasa de crecimiento cuando
tú, me imagino, coincidirás conmigo, había un espacio de confianza, de empuje al desarrollo, al emprendimiento en bruto. El país creció alrededor de un 5%. Y del 90 a el 2010, donde hubo otro modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo enfocado hacia lo social y también hacia el emprendimiento, pero sujeto de derechos individuales y colectivos, crecimos un 8,5%. Pero hay un problema. Por tanto, acá hay que tener una definición que los ciclos económicos no son mandatados por tan solo las expectativas, sino que hay definiciones políticas, pero que el empresario define o no, no va a ser una definición solamente presidencial. Ahí creo que estaríamos mal usando nuestras herramientas como economistas. Yo creo que uno está al servicio de entregar información básica, analizar estos ciclos más largos, y efectivamente cuando el Banco Central anuncia un aumento en el crecimiento o al menos mejores expectativas, es porque está subiendo el precio del cobre, porque China ya se estabilizó en esta nueva normalidad y por tanto estamos en un escenario que no depende de las elecciones presidenciales. Yo quiero completar porque lo que el Banco Central, María José, está haciendo es dar la posibilidad que la economía vuelva a su producto de tendencia. Nosotros hemos calculado el producto de tendencia, yo lo he calculado durante 15 años, y te puedo asegurar que en este momento estamos yendo hacia el 2,5, que es el piso del crecimiento del próximo año. Lo que está haciendo el Banco Central es colocar el crecimiento del 2018 cerca del producto tendencial. Ahora, lo pone entre 2,25 y 3,5 y 3,5. 2,5, perdón, 2,535. O sea, está sentado en 3, que es el producto tendencial. Ya, perfecto. Pero ahora, ¿alguien me puede explicar cómo es posible que proyecte más del doble lo que vamos a crecer teóricamente este año o que ande por ahí? Yo creo que el Banco Central lo dice, digamos. Básicamente lo que plantea es que tiene que haber una mejora en confianza. Yo creo que la evidencia empírica acá en este sentido, digamos, es bien contundente. La actividad económica tiene una correlación con la confianza que es de primer orden. Por lo tanto, en la medida que no tengamos mejora en confianza, un poco la incertidumbre que ha estado dominando los últimos años ha estado impactando la inversión. Y yo quiero también dejar claro que la evidencia empírica a propósito de la inversión, que llevamos 4 años más o menos cayendo, tiene también, digamos, un impacto, o ha sido impactada por factores que tienen que ver con la reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria efectivamente le ha pegado a la inversión y eso creo que la evidencia, como decía, digamos, es bien clara, digamos. El hecho de que se haya eliminado el FUT, que fue uno de los principales impulsores del ahorro de las empresas y la inversión, al momento que tú apagas, digamos, ese canal de estímulo para la inversión, efectivamente eso le pega, digamos. Yo creo que eso es irrefutable. Hacia adelante uno podría tener efectivamente, digamos, un escenario algo más positivo, de la mano con confianza, pero que tiene que ver también con, ¿no es cierto?, señales desde el punto de vista político que apunten, digamos, a poner más énfasis en el crecimiento, en la inversión, generar más incentivos de manera de efectivamente tener una regulación más dinámica para la economía. Solo para cerrar el tema, bien dicho, el ciclo minero en este caso, o el tema de la minería, es que efectivamente hay quienes estiman que la recuperación de la inversión del 2018 va a estar cerca del 3% precisamente porque vendría el fin de este llamado ajuste minero. Pero no todos lo dan por sentado tampoco. No todos lo dan por sentado porque está condicionado a lo que ocurra con los ciclos globales, digamos, en la industria minera, el precio del cobre y los metales. Y eso, la verdad es que las proyecciones indican que se va a mantener en torno a los niveles que tenemos ahora, hasta donde sabemos. Entonces, es relativo cuán importante va a ser esa reactivación de la inversión en la minería. Ahora, mirando hacia el largo plazo, y yo creo que es bueno distinguir, o sea, el largo plazo queda muy lejos, ¿cierto? Pero igual es bueno saber el norte que tenemos. Nuestra economía está en un momento de transición importante de largo plazo, en que estamos transitando desde una economía intensiva en extracción de recursos mineros no renovables, básicamente, en lo grueso. Esa ha sido nuestra historia, el salitre y ahora el litio, que es el cobre 2.0, ¿cierto? Pero estamos, a pesar de que tenemos litio, estamos en una transición como economía en que se está agotando un modelo de desarrollo y de crecimiento basado en extracción y en ahorro de costos en el proceso extractivo. Y estamos complejizándonos como economía y creo que en ese punto es que la nueva forma en la cual se haga la inversión en Chile mirando hacia adelante no va a ser necesariamente muy intensamente desarrollada en sectores extractivos, sino que requiere, y esa es la parte en la cual tenemos que descubrirlo cómo, requiere sofisticación del proceso productivo, requiere diversificación de la matriz exportadora, que es algo tan repetido y tan dicho por décadas. O sea, lo dicen los candidatos, todos están diciendo lo mismo. Pero que en la práctica implementarlo es difícil. ¿Por qué cuesta tanto? Porque estamos hablando de microeconomía aplicada a un sector, a una multiplicidad de sectores en los cuales
no solo importa la calidad de lo producido, sino que la calidad de toda la cadena de valor, desde que sale desde acá hasta que es puesto en la mesa del consumidor final o en la estantería o en la sala de cine del consumidor final en otra economía, en otra parte del planeta. Ya, pero ¿cuánto hemos estado avanzando para poder alcanzar este proceso de adaptación? Porque todos los procesos de adaptación son traumáticos, digamos, como si uno estuviera viendo la adolescencia, por decirlo de alguna manera, en materia económica, pero ¿cuánto de este proceso en el mediano o en el largo plazo realmente lo vamos a poder alcanzar? ¿O siempre vamos a terminar siendo una economía dependiente de, como dicen algunos candidatos, extractivistas? Mira, yo creo que hemos avanzado poco. En Chile, yo creo que esto es un dato que en otros paneles, digamos, se ha planteado, digamos, como un elemento que probablemente duele, digamos, o nos incomoda. En Chile se invierte en innovación, investigación y desarrollo 0,4% del PIB, versus el promedio de los países de OECD, que es en torno al 4 o 5% del PIB, y versus, ¿no es cierto?, las economías emergentes que han logrado dar el salto al desarrollo, que es 6-7% del PIB. Mientras no elevemos sustancialmente lo que nosotros gastamos, invertimos, digamos, en este componente, es muy difícil, primero, tener salto en productividad y, segundo, identificar aquellos sectores de la economía que permitieran dar, digamos, un impulso al crecimiento. Efectivamente, como decía Cristian, durante los últimos 10 años, 15 años, ha sido los commodities el principal factor que ha estado explicando el crecimiento de la economía chilena, que ha sido alto, que ha sido probablemente, digamos, muy beneficioso durante un par de décadas. Pero hacia adelante es necesario efectivamente identificar un nuevo factor, digamos, un nuevo impulsor del crecimiento, y creo que en ese sentido es fundamental incrementar, digamos, lo que gastamos en innovación, en investigación y desarrollo, que en Chile es muy bajo. Y acá es importante señalar también que como viene un espacio de repensar este modelo de desarrollo, y sobre todo con la coyuntura presidencial, ¿cuáles van a ser los focos de desarrollo? Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que el año 2010, cuando gana el presidente Sebastián Piñera, Cheire, que era el especialista, era el encargado de Corfo, dijo que la mejor política industrial era no hacer política industrial. Y por tanto se desmanteló el espacio de posibilidad de generación de clústeres productivos. ¿Por qué? Porque si uno analiza, bueno, y acá hubo un conflicto que a raíz de eso bajamos nuestro valor agregado en la manufactura. ¿Ya? Cuando retoma la presidenta Bachelet esta senda de clase productivo, entiendo que hemos subido 2 o 3 puntos en el valor agregado de este ítem. Pero ¿cuál es el tema relevante acá? Que es preciso señalar que casi todas las industrias en Chile han sido generadas gracias al incentivo del Estado. Tenemos la industria forestal, las salmoneras, incluso las mineras de principios del 1900. Por tanto, acá tiene que haber un rol más activo del Estado, no de intervención, pero sí de definición, y que esté constelado cuál es la investigación que necesitamos para Chile, cuál es, qué profesionales, qué empresas, qué incentivos tributarios que podamos generar, pero también quitar, porque todos los empresarios tendrán que tener un espacio para equivocarse, como fue el modelo, por ejemplo, surcoreano, donde se crean espacios de competencia empresarial donde se generan hartos subsidios, pero si la empresa falla la primera o la segunda vez, se le perdona, pero la tercera, si se le perdona, se le retiran los subsidios. Yo creo que ese es un espacio que avanzar y que definir, y eso es política pública pura. Déjeme mirar un poquitito también lo que está pasando fuera, porque en el contexto mundial actual, ¿cuán posible es esperar que haya una aceleración de las exportaciones? Uno no puede, digamos, desconectarse de lo que está pasando en el resto del mundo también. ¿Cuánto podría uno esperar un eventual aceleramiento de las exportaciones, considerando ese contexto? Yo creo que la economía mundial está yendo bastante bien, pese a todo lo que se ha dicho de Trump, que ha dado señales malas. Estados Unidos está con un empuje muy fuerte. Asia está subiendo, China se ha estabilizado, Europa está saliendo de la recesión, por lo tanto el mundo va a crecer 3,4%, bastante más que lo que tiene en estos momentos Chile, que estamos apuntando entre 1 y 1,5. Por lo tanto, eso va a ayudar, eso sin duda es un factor que saca ruido de nuestra recuperación, y eso mismo da energía para que Chile pueda entrar en ese proceso de reactivación. Aquí hay un dato muy importante que muestra la cifra y que no se destaca. Las trayectorias de demanda y de oferta de Producto Interno Bruto son bastante equilibradas. Lo peor que le puede pasar a un país es cuando la demanda se dispara para arriba, eso se llama exceso de gasto. Le pasó a Argentina, le pasó a Venezuela. Entonces cualquier gobierno que llega tiene que llegar a ajustar. Este no es el caso de Chile. Chile ha mantenido una trayectoria de equilibrio y esa es la tarea bien que ha hecho el ministro de Finanzas del país.
¿no es cierto?, que no ha sido obviamente reconocida. Por lo tanto, ya tenemos ahí una plataforma que nos permite salir rápidamente de esta caída. Pero quería destacar lo de Sergio. Yo creo que la innovación es clave. Robert Solow, que es Premio Nobel de Economía y que ha sido el economista que ha escrito más sobre crecimiento, ha destacado que para que haya crecimiento sostenido en el tiempo, per cápita, crecimiento sostenido, tiene que haber innovación. O sea, no existe ningún modelo que no tenga el progreso tecnológico. Y ese es realmente el gran desafío de Chile. Fíjate que yo tengo una diferencia, que hay sectores que se han desarrollado, más allá de la minería. La minería representa el 9% del PIB. La manufactura, que durante muchos años fue el sector más importante de la economía chilena, también anda por ahí. Servicios representa más del 15%. O sea, servicios es un sector que en estos momentos está empujando muy fuerte y particularmente donde trabajamos con Sergio, servicios financieros, representa 1/3. Y el otro día, en unos cálculos que hicimos, que tenemos que perfeccionar, yo creo que servicio va a llegar a ser el 20% del PIB, es decir, un quinto de toda la producción chilena va a estar en servicio y servicio financiero va a ser la mitad de eso. O sea, va a ser como manufactura. Por lo tanto, ahí yo creo que sí hay un empuje que viene más allá de estas situaciones localizadas que tienen que ser apoyadas por el Estado. Yo no creo eso. Me quedan algunas preguntas, se me está yendo el tiempo, pero tengo que hacerle estas preguntas. Primero, este no es el último informe de política monetaria. ¿Qué podríamos esperar de lo siguiente de IPOM? Porque podría uno estimar que eventualmente vengan también calculados a la baja. Para este año, no estoy seguro. Yo creo que más o menos las previsiones van a estar, o sea, el desempeño del año va a estar cercano al rango alto de la proyección para este año, es decir, 1,6 probablemente en crecimiento. No veo que el Banco Central tenga razones de bajar nuevamente. ¿Y qué deberíamos esperar con las tasas? Bueno, lo ha dicho claramente el Consejo, ¿cierto? Que de mediar las situaciones y condiciones que conocemos actualmente para el resto del año, no hay razón para continuar una senda expansiva o continuar la profundización de la expansividad de la tasa. Tengo un montón de cosas que anoté, pero tengo el informe de estabilidad financiera del primer semestre del 2017, analizó potenciales conflictos por paralización en el sector financiero a propósito de la reforma laboral. ¿Cuánto eso podría también afectarnos durante el desempeño de este año? Sí, yo creo que ahí es clave y el Banco Central da alguna sugerencia de cuáles son los servicios mínimos que deben estar satisfaciendo, digamos, los servicios financieros en caso de algún grado de paralización. Yo creo que es clave, naturalmente, digamos, que los servicios financieros continúen operando, digamos, normalmente, aún en consideraciones algo más conflictivas. Y creo que en ese sentido la definición de servicios mínimos es clave y es importante, digamos, de manera que justamente no frene eventuales recuperaciones o actividades económicas claves para la economía. Perfecto. Y lo otro es la relación deuda-ingresos. O sea, tenemos un aumento del 66,6% respecto, o sea, de la deuda respecto al ingreso hogar. Entiendo que es la más alta en una década. Así es. Y me gustaría que lo cruzáramos un poquitito con este otro fenómeno que estamos teniendo de trabajos de menor calidad o trabajos cuentapropistas, por cuenta propia, que ya sabemos que son más precarios y que no son tan bien estables. Por lo tanto, ¿podemos encontrarnos aquí también con un aumento también de deudas impagas? Así es. Por un lado tenemos que el chileno promedio debe alrededor de 1,5 millones de pesos. Y eso explicado por un gran precepto. Los salarios medios en Chile son bastante bajos. O sea, la mitad de los asalariados en Chile no ganan más de 500.000 pesos al mes. Por tanto, es complejo mantener una canasta básica y el pago de servicio con ello. A eso se suma que sí hay una precarización laboral porque ha aumentado alrededor de un 5% el trabajador por cuenta propia. Por tanto, ahora el consejo que le podríamos dar a los televidentes es que tenemos una oportunidad de baja de tasa. Si bien estas bajas de tasa al Banco Central no siempre son transferidas a los bancos, quizá un buen momento para dejar del bicicleteo, reunir las deudas en una sola gran deuda. Hay que ir a negociar a los distintos bancos y por favor fíjense en el CAE, que identifican cuál es el menor costo por crédito. Creo que es un buen momento para hacerlo. Quería comentar al respecto de la situación del endeudamiento de los hogares. Creo que a mí personalmente, esto no lo he visto, no lo ha dicho nadie, pero creo que constituye un factor de riesgo para la recuperación de nuestra economía. Sí, por eso lo incorporé en la pauta porque me parecía que era un dato que uno no podía dejar al margen. La capacidad de pago ha estado disminuida y las personas en esta desaceleración, claro, por mayor capacidad de endeudamiento han absorbido más deuda.
pero esa misma deuda constituye un lastre para la recuperación más rápida de la economía en los próximos, este año y el próximo y los que vengan. ¿Por qué? Porque hay una parte importante de los ingresos de los hogares que van a estar comprometidos en el servicio de deudas contraídas en el pasado, en esta desaceleración que ha sido más larga de lo que nadie jamás imaginó. O sea, 3 años de baja tasa de crecimiento subpar, como decimos en la economía, claro. Se ha manifestado en una hoja de balance debilitada de los hogares que pone en jaque también la velocidad de una recuperación próxima. Alejandro. Yo creo que el sobreendeudamiento en este momento está afectando sobre todo a sectores vulnerables. Esas son las mediciones que yo he mirado. Hay un informe estupendo de la Asociación de Bancos donde ve que el endeudamiento que tiene problemas está concentrado en sectores que tienen desempleo, que tienen el famoso empleo por cuenta propia y en definitiva sectores de ingresos bajos. Entonces, lo que hemos aprendido es que aquí hay una derivada del bajo crecimiento que está señalando Cristian. El bajo crecimiento hace que los pobres sufran. Sufren ahí y sufren porque no tienen ingresos para lo que tú decías muy bien, María José, el rol social. El rol social son bienes públicos. Si tú no tienes ingresos tributarios, porque viene la caída de la actividad económica, no vas a poder hacer bien tu rol social. Y ese es el problema, que aquí, después de 4 años de caída de la inversión, de 4 años que vemos un languidecer de la economía, ya esto se está pasando a los pobres. Y los pobres son los que se recuperan más rápidamente cuando hay crecimiento. ¿Algo que quisiera agregar sobre este último punto? Sí, solamente un punto que me parece importante. En lo más reciente lo que hemos visto es que el consumo de bienes durables, más asociado a crédito, ha estado creciendo muy dinámicamente, 10-15%. Automóviles, venta de automóviles, digamos, también muy dinámico. Donde yo observo que es más bien debilidad tiene que ver con el consumo de no durables, habituales, que está cayendo, de hecho, de acuerdo a los últimos registros. Claro. Por lo tanto, ese no está muy asociado, digamos, a los créditos, sino que tiene que ver más bien con las perspectivas de, por ejemplo, mercado laboral, dinamismo económico, etcétera. Y por lo tanto, ese sí debería tender a regularse con cierta rapidez, a pesar, ¿no es cierto?, de las consideraciones de endeudamiento que uno observa, digamos, en la familia. Que en general, en términos de carga tributaria sobre ingreso, o carga, perdón, financiera sobre ingreso, se ha mantenido realmente estable. No hay un cambio muy radical. Por lo tanto, yo por ahora al menos no veo ese como un elemento que pudiese frenar el crecimiento de la economía. Ya, que se vuelve riesgoso. María José Becerra, un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Lo mismo Alejandro, Cristian, Sergio. Gracias. A los 3 por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ti. Estuvo muy interesante esta conversa. Me gusta más el intercambio de puntos de vista sobre economistas, que tiende uno a pensar que muchas veces piensan lo mismo, pero ya hemos visto que hay matices y eso siempre contribuye al debate. Así que gracias a los 4. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. A la vuelta le contamos cómo estuvo el regreso después de 12 años sin cantar en un concierto de Phil Collins. Espérenos, ya volvemos. Security, ¿quieres? Puedes. Ya entrando en la recta final del programa, veamos qué nos respondieron cuando formulamos esta pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. ¿Cuánto cree que será el crecimiento económico este año? Cercano a 1%, que es el piso que fija el Banco Central. La mayoría de la gente, 76%, piensa que eso, cercano al 1,75%, que es el techo que fijó el Banco Central en su informe de política monetaria, un 24%. Veamos qué tenemos destacado en nuestro portal, 24horas.cl. La ONEMI establece evacuación preventiva de los habitantes de la ribera del río Salado en Diego de Almagro. Esto debido a las lluvias que están pronosticadas para, se calcula, desde las 6 de la mañana de este miércoles. En la región de Atacama sabemos que se han tomado varias determinaciones y esta es una más que ha adoptado la Oficina Nacional de Emergencias. A propósito del tiempo, a esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 2,6 grados. Volverá a hacer frío esta noche y la máxima está estimada para solamente 14 grados. Para el día jueves, 13 grados. La imagen es la de Phil Collins en otras épocas, pero finalmente una figura destacada, querida y probablemente para muchos de sus seguidores un gran momento el que se vivió el 2 de junio cuando volvió a actuar en Liverpool. Después de 12 años de ausencia en conciertos masivos, Phil Collins vuelve a presentarse. Se había retirado por problemas auditivos, dice que sin embargo ha podido de alguna manera frenarlos y las nuevas tecnologías le han permitido volver a escuchar bien y por lo tanto ha vuelto a jugársela por conciertos. De hecho, su gira que está realizando por el mundo se llama Not Dead Yet, es como No Estoy Muerto Todavía. Interpretó una gran cantidad de canciones, varias propias, pero algunas también de las que lo acompañaron en su etapa junto a Genesis, cuando él fue el frontman, el vocalista, como por ejemplo Invisible Touch. Partió el concierto por primera vez con una canción que nunca antes había utilizado para abrir un concierto, que es Against All Odds.
contra todo pronóstico. Probablemente por lo mismo utilizó esa canción para sorprender a sus seguidores. De vuelta Phil Collins en la música y nosotros lo recordamos con la canción que compuso para la banda sonora de la película Tarzán. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana a esta hora estaremos al aire con El Informante. Que estén bien. Nos vemos mañana. Buenas noches.